Hola, queridos y queridas estudiantes de octavo. Hoy día vamos a continuar en esta especie de ciclo que, digamos, de historia del arte que va desde la Edad Media hasta el movimiento que vamos a estudiar hoy en día, que, digamos, un poco posterior al Renacimiento. Así que los invito a ver la siguiente presentación para que nos adentremos un poco en esta historia y podamos, digamos, darle un cierto contenido a un movimiento un poco vilipendiado, un poquito olvidado en la historia del arte. La verdad no creo que ustedes tengan un prejuicio realmente contra el movimiento artístico o estilo artístico barroco. Sin embargo, muchas veces la historia del arte se le malentiende y ya voy a explicar por qué. Pero particularmente yo creo que hay que comenzar por su contexto de producción, que es la reforma y la contrarreforma, eh, digamos, de la Iglesia Católica. En esta imagen que se ve al fondo se puede ver a un cura que está con un joven clavando una cosa en la puerta de una catedral. Y eso corresponde a un episodio histórico que correspondía cuando Martín Lutero, padre de la Reforma luterana o protestante, inauguró su iglesia y empezó a cuestionar lo que hacía el Vaticano. Ahora vamos a ver por qué. Pensemos lo siguiente. Hay que pensar quién pagaba todos estos lujos que se daba el Vaticano, de dónde salía el dinero. Pensemos que el Vaticano, durante el Renacimiento, mandó a hacer estas grandes catedrales, estos grandes palacios, la Basílica de San Pedro, Capilla Sixtina, todas estas esculturas, todos estos adornos dorados, este impresionante trono, todas estas cosas. ¿De dónde salía el dinero? Por supuesto, venía de impuestos, pero también venía de una cosa que se llamaban las indulgencias, que como habrán visto en la historia, correspondía a cuando un católico compraba el perdón de Dios. Entonces, pagaba dinero a la iglesia para recibir el perdón de Dios por algún pecado cometido. Y así, por ejemplo, se pagaban estas cosas. Además de que todos estos lujos se hacían mientras la gente en Italia, digamos, la gente común no vivía muy bien. Entonces surgió este caballero que pueden ver acá, que es Martín Lutero, que se indignó con esta idea en un viaje a Roma. Fue a Roma y lo encontró decadente, lo encontró espantoso, y clavó en la puerta de una iglesia sus 95 tesis y decidió separar su iglesia. Y dijo, yo voy a hacer una iglesia que vuelva a los valores de Cristo, que sea austera, que no tenga este nivel de riqueza absurdo. Entonces se creó esta reforma protestante. Eh, esta reforma fue muy importante, pero a su vez hubo una contrarreforma. El Vaticano, la Iglesia Católica dijo, vamos a hacer lo contrario, vamos a gastar más dinero, vamos a hacer más lujos, vamos a demostrar que tenemos más poder que estos tipos. Entonces, ahí terminan esta obra monumental que es la Basílica de San Pedro, con todo el lujo del mundo, el edificio más grande de la época. De todas maneras, esto llevó posteriormente a una guerra que se llamó las guerras de religión, que enfrentó a luteranos, calvinistas, católicos en toda Europa. Si ustedes se fijan, todas las partes amarillas del mapa son católicas, mientras que las cafés son luteranos. Y se enfrentaron por quién dominaba Europa. En este contexto, la Iglesia Católica y la Iglesia y también los protestantes gastaron una gran cantidad de dinero en artistas para decorar sus iglesias, en arquitectos para armar edificios, etcétera. Pero particularmente, hoy día nos vamos a centrar solamente en un artista. Un artista, digamos que viene en escuela directa de Miguel Ángel, que es Gian Lorenzo Bernini, artista barroco por esencia. Y en él vamos a poder ver encarnado el barroco en la escultura. Como dijeron en clases, si tuvieran que decir qué caracteriza este periodo, son los detalles asombrosos, no solamente de la figura humana, sino también de la expresión del rostro, de la ropa, de todo. Imagínense, por ejemplo, aquí, cómo se ven esos cojines, que si bien son de mármol, el artista logra que se vean blandos. O por ejemplo, y obras como Apolo y Dafne son figuras humanas extraordinarias.
o esta conocidísima escultura que se llama El rapto de Perséfone. Ahí cuando Hades secuestra a su sobrina. Fíjense acá el detalle de la barba, o el detalle de las manos apretando la carne del muslo. ¿Cómo se ve eso? Bernini era un experto en figura humana, un estudioso de la obra de Miguel Ángel, de la obra de Donatello y de los anteriores. Digamos que en esta escuela es que se forma el tipo, y es por eso que es tan brillante. Lo mismo, la fuente de los 4 ríos que adornaban las calles de Roma, y se pueden ver estas figuras mitológicas, o la Fontana di Trevi. Fíjense lo siguiente, cómo se adorna la fachada de un edificio para que se vea, como dirían, sublime. Esto era una demostración de poder. El costo de esto era gigantesco y la iglesia se gastó lo que no tenía en demostrarle a los protestantes que ellos eran mejores. Y esto creían que iba a traer más fieles, porque ante ver el gran poder de Roma, iban a adquirir mayor cantidad de seguidores. Y está el detalle, la Fontana di Trevi. Bueno, como dije, la obra de Bernini son iglesias mismas como espacio arquitectónico, son estatuas, hay pinturas incluso. Y también retrató a gobernantes. Fíjense que acá tenemos un busto, es una estatua del torso hacia arriba de Luis XIV, que era uno de los, digamos, reyes más sanguinarios de la historia de Francia, pero también de los más poderosos. O esta estatua que se llama Perseo, con la cabeza de Medusa, que es muy emblemática, particularmente porque tiene una historia muy interesante detrás, para que vean cómo se relaciona el arte barroco con el poder. La familia Medici, que eran los grandes empresarios y, digamos, dueños y gobernantes de Florencia, una de las ciudades más poderosas de Italia, uno de los Medici fue atacado a la entrada de su palacio. Lo intentaron asesinar unos enemigos políticos, no lo consiguen. Y luego, en venganza, los Medici asesinaron a todos sus enemigos y en el lugar donde intentaron asesinarlo, erigen y ponen esta estatua de bronce, una estatua grande, una estatua además bellísima, en el lugar de los hechos. Como discutimos en clases, con la cabeza de la medusa en las manos y una espada en la otra, diciendo como, quiero que vean qué le ocurre a nuestros enemigos. O sea, digamos, el arte tiene que ver con una demostración de poder también. El arte no es solamente belleza en este caso. Sobre todo en el barroco era una demostración. Bueno, en este contexto, y nosotros como también hemos ido avanzando como desde nuestra edad media personal, digamos, de dibujar como un poquito plano, un poquito palito, y avanzamos al Renacimiento estudiando parte por parte el cuerpo humano. Recuerden que estudiamos el torso, estudiamos el tren superior con las manos y brazos, estudiamos las piernas y pies. Ahora vamos a tratar de integrar todo esto. Lo vamos a tratar de integrar en un solo dibujo, utilizando la lección de anatomía número 5. Particularmente, les voy a pedir que escojan una sola página de esto y dibujen la página completa. Les voy a dejar también en el Classroom un tutorial que se llama Tomar Medidas, que les va a servir un montón para dibujar esto, que está explicado paso a paso cómo hacerlo. Les sugiero absolutamente que lo vean, va a ser imprescindible para los próximos trabajos, porque vamos a empezar a desarrollar una técnica de dibujo que nos va a permitir dibujar figura humana completa, ya no parte por parte, sino holísticamente. Bueno, eso principalmente. Cualquier duda, comentario, me escriben a mi correo, voy a estar atento. Eso, que estén todos y todas muy bien. Chao, chao.